Buenos días, profe. Profe, buenos días. Sí, buenos días, ¿cómo está? Bueno, eh, reitero el buenos días para todos. Vamos a comenzar entonces con nuestra segunda parte del proyecto de negocio relacionado con el estudio técnico. Entonces, por favor, necesito que estén muy concentrados y eh, atiendan todas las, digamos, las directrices que se encuentran en las presentaciones. Entonces, vamos a iniciar con la creación y desarrollo del estudio operacional en su parte técnica. Entonces, como ya vimos en el día de ayer, nuestro trabajo para el día de hoy inicialmente va a ser hablar sobre la localización, el tamaño, la distribución a través de un plano, los costos y los presupuestos, tanto de los insumos y materiales como la maquinaria y equipo, y finalmente el proceso productivo. Dejamos pendiente, pues alcanzamos hoy también, los recursos humanos con su organigrama, eh, los manuales de funciones y procesos y la parte jurídica. Este es el resumen de toda la parte técnica del proyecto que también lo vimos el día de ayer. Y comenzamos con la localización de la empresa o negocio. Pues una vez se haya reconocido la población objetivo del estudio de mercado, cuando analizamos nuestra población y determinamos en qué capacidad está la empresa para atender a una población. Entonces, allí ya podemos iniciar ese estudio para conocer en qué parte va a quedar exactamente la empresa. Entonces, el lugar en el cual nosotros ya hemos seleccionado a través de una localidad o de una ciudad nos va a permitir en un momento determinado buscar el sitio exacto. Eso es lo que se pretende con la localización, ya es el lugar exacto donde, como ustedes ven aquí en la diapositiva, dónde va a quedar exactamente, en qué lugar de la ciudad y en qué lugar de la localidad va a quedar nuestra empresa. Les comentaba que independientemente de que sea a través de internet o a través de las redes o como ustedes quieran, como vamos a tener una empresa, lo que hay que tener claro es que es una creación y desarrollo de una empresa, no de un negocio que no requiere la estructura para hacerle un análisis. Lo que nosotros estamos creando son empresas que tenemos que registrar en la Cámara de Comercio, ¿cierto? Y entonces allí vamos a tener que indicar una dirección exacta en donde nos pueden localizar.
De eso se trata esta parte relacionada con la localización. Entonces les contaba que inmediatamente tenemos la población que vamos a atender. En el caso que estamos tomando nosotros, eran 5.670 personas más o menos que podríamos atender en un año y 16 personas al día, ¿cierto? Entonces, eso nos va a dar la idea general de dónde y cuándo y cómo podemos determinar ese lugar exacto. Entonces, lo primero que también tenemos que tener en cuenta es el área comercial, para que ese radio de acción en donde estemos pueda favorecernos, pueda lograr que las personas lleguen allí fácilmente, que los insumos, si los requerimos en un momento determinado, también lleguen fácilmente, que si los empleados o nosotros mismos vamos a movilizarnos hacia ese lugar, lo podamos hacer de una manera en la que el transporte, la movilidad, la seguridad nos permitan hacerlo sin contratiempo, ¿cierto? Entonces, como en ese lugar donde hemos ubicado nuestra empresa, posiblemente está nuestra población objetivo, entonces vamos a mirar exactamente qué tan atractivas podemos hacer ese lugar de trabajo para que los que estén interesados en nuestro producto puedan llegar. Y vamos a mirar los factores más importantes para la localización de la empresa o negocio. Entonces, por favor, comenzamos a observar una de las partes en la que ustedes en su presentación, por favor, desde ahora, vayan revisando y nos comenten por qué seleccionaron ese lugar. Entonces, aquí hay algunos, ustedes pueden tener otros, pero aquí están los factores más importantes para localizar la empresa. Entonces, cuando ustedes en el listado del temario miren localización, ya saben que estamos hablando de este lugar. Y cuando hablemos de los factores, ¿por qué razón ustedes seleccionaron ese lugar para colocar su negocio, su empresa, en la cual van a prestar servicios o van a vender algún producto o van a distribuir algún producto? Entonces, la proximidad del mercado y los clientes. Si nosotros tenemos una empresa de distribución, por ejemplo, o de prestación de servicios, lo primero que tenemos que observar es cómo está ese entorno en el cual está nuestra empresa, cómo se puede acceder no solamente a salir a ofrecer nuestro producto, sino que los clientes lleguen a nuestra ubicación, cómo logramos que haya esa identificación entre clientes y mercado con nuestra empresa para que fluya esa movilidad y podamos entregar el producto. Que haya una buena cantidad de población que esté cerca a nosotros, a nuestro negocio, obviamente, ¿cierto? Cuando hablábamos de Chapinero y algunos de ustedes nos hablaban de lugares en los cuales iban a colocar su empresa. Entonces, lo que también hay que tener en cuenta es no solamente los clientes y el mercado, sino qué cantidad de personas van a estar circulando alrededor de ese negocio y de esa empresa. Cuando hablamos, por ejemplo, de Chapinero, vemos que permanentemente en esa zona ahí la están recorriendo estudiantes, la están recorriendo personas que van al comercio, la están recorriendo personas que trabajan en el lugar, en fin, toda una serie de individuos, de personas
que permanentemente están transitando por ese lugar. La distancia conveniente a las áreas de influencia. Entonces, si no estamos en un lugar muy central, por ejemplo, entonces tenemos que mirar qué tan lejano está ese lugar que escogimos a donde se encuentran la mayoría de personas. Por hablar, y sigo enumerando Chapinero o nombrando Chapinero para que nos concretemos en un área en particular. Si estamos lejos de la zona, digamos, principal de esta localidad, que es la iglesia de Lourdes, y estamos sobre la carrera 17, por colocarles un ejemplo, con 63, ¿qué tan lejos estamos de esa área de influencia? En donde allí van las personas a descansar, a recorrer ese lugar, en fin, a hacer muchas actividades de carácter personal y comercial. Entonces, ¿qué tan lejos está para que las personas en algún momento hagan ese recorrido, caminen o busquen ese lugar, o más bien observen ese lugar que les llame la atención? ¿Qué tantas personas de diferentes edades transitan por allí? Nosotros también ya en nuestra encuesta determinamos cuál es la población que posiblemente esté interesada en nuestro producto. Entonces tenemos que observar que si, por ejemplo, son personas jóvenes, pues allí en ese lugar hay la suficiente cantidad, por lo que las universidades que están allí, son más o menos 4 o 5, permiten, que no más creo, porque están los Libertadores, está la Sergio, está, por ejemplo, bueno, en fin, toda una serie de universidades donde los jóvenes normalmente transitan por allí. Y también una población de edad joven que está recorriendo ese lugar, porque hay muchos negocios que atienden productos para personas en edad entre los 18 y los 25 años. El nivel de renta de los residentes, que ya lo vimos en la presentación inicial, el primer día, de digamos, la desagregación de las personas por niveles. Recuerden que son niveles 4, 5 y 6. Luego, digamos que en términos de la propia población, pues el nivel de renta pues es bastante alto, y sin embargo también está la población temporal, la población que recorre la localidad para atender su educación o sus negocios, o que definitivamente simplemente transitan por allí. La educación, también vimos allí en esa presentación que la mayoría de personas que vienen en Chapinero están entre el nivel de secundaria y el nivel universitario. Entonces, todo esto nos ayuda para efectos de tener la localización del negocio y encontrar un lugar adecuado. La tasa de desempleo, para el caso nuestro, estaba en un 5%, que era más o menos unas 5.000 personas, perdón, creo que era el 1%, que más o menos eran 5.000 personas que estaban desempleadas y que permanentemente van a estar rotando por ese lugar. Pues si hablamos de la dotación de servicios e industrias de la zona, pues cuenta absolutamente con todos los servicios y con lo que se requiere para en un momento dado tener esa posibilidad de que nuestro negocio no tenga inconvenientes en ese aspecto. Tiene las mejores vías de acceso en términos generales: la Caracas, la 13, la séptima, la 63, la 72. Es decir,
Está en el corazón de Bogotá. Les contaba que hay dos lugares, en la zona de Los Mártires, el centro de Bogotá, y la propia Chapinero, como donde más se concentran las poblaciones que en un momento dado también requieren acceder a negocios. Y eso también nos va a facilitar que lleguen las materias primas y los compradores. Si tenemos ese acceso, pues vamos a disponer muy fácilmente de los recursos que requerimos, la mano de obra, ¿cierto? Calificada, o sea, el personal con alguna profesión que puede también llegar allí buscando empleo. Entonces ellos se van a zonas en las que existen una gran cantidad de negocios. Eh, Tenemos las universidades, tenemos centros de investigación, está la propia Universidad Católica y centros de investigación que nos ayudan a que haya una cantidad y un flujo de personas que estén recorriendo el sector. Entonces aquí a grandes rasgos tenemos una cantidad de factores, ustedes pueden tener otros que nos cuentan en su presentación. Una vez tenemos ubicado el lugar, ¿cierto? Físico de la empresa. Tenemos el lugar urbano y el lugar físico. Entonces ya señalamos que va a quedar, por ejemplo, en la carrera 13 con la calle 63. Ya es ahí, en ese lugar, en ese sitio, donde vamos a tener la empresa. Ahora, ¿qué tamaño necesitamos para colocar a todos nuestros empleados? Para que allí esté, si se requiere, si necesitamos maquinaria o equipos, el propio, el propio mobiliario que también hace parte del diseño de la empresa. Entonces, lo primero que tenemos que tener muy claro es el producto o servicio que vamos a producir o que vamos a distribuir para decidir si necesitamos maquinaria, si necesitamos equipos, si necesitamos materiales. Entonces aquí uno comienza a mirar cómo va a distribuir en diferentes zonas del lugar donde hemos seleccionado esos equipos, esa maquinaria, ese material, ¿cierto? No necesariamente, por favor, quiero ser claro, no todas las empresas creadas por ustedes o que van a crear requieren maquinaria. Lo que sí es necesario son los equipos y el material, por más, digamos, tecnológica que sea su empresa, necesita computadores, necesita sillas de trabajo, puestos de trabajo, necesitan lugar para reunirse y analizar el funcionamiento de la empresa, necesitan papelería, necesitan insumos y eso tienen que llegar a su empresa. ¿En dónde van a quedar? ¿Cómo los van a distribuir? ¿Cierto? ¿Qué facilidad tienen para colocarlos en un depósito y tener un inventario? ¿Cierto? Para poder en un momento determinado atender a los clientes. Y también, si se quiere, un stock de mercancía o un stock de materiales o un stock de insumos o de papelería. Para ello también tenemos que tener claro que al momento de arrendar o comprar un lugar, inicialmente pues uno, si no tiene los recursos muy altos, debe arrendar ese lugar. Y nuevamente, ¿qué
tan factible podemos tener ese lugar para que haya un mantenimiento de nuestra maquinaria, de nuestras oficinas, de todo lo que tenemos allí dentro de la empresa, ¿cierto? Y los propios proveedores, cómo pueden ingresar con seguridad, tanto para ellos como para nosotros. Entonces hay que ir analizando cómo va a ser la distribución de ese lugar. Debemos ser analíticos y buscar un lugar en el cual no vayamos a quedar en una situación incómoda donde prácticamente los empleados están unos sobre los otros, donde el material, los insumos están allí, digamos, sobre los escritorios o en los rincones de las oficinas. Es decir, tal como nos muestra la gráfica, ni siquiera nos podemos mover porque estamos allí totalmente apretujados sin podernos mover. Hay que ser lo suficientemente, repito, analíticos para tener un lugar en el cual todas estas situaciones puedan ser atendidas. Esto nos indica que antes de ir a buscar el lugar, antes de localizar el lugar, antes de mirar el tamaño de la empresa, ya tenemos que tener claro qué tipo de espacio requerimos. 100 metros, 200 metros, 80 metros, dónde van a quedar las diferentes divisiones de la distribución del personal. Incluso si también queremos vender allí, en ese lugar, y le dejamos un espacio para las ventas, cuántas personas pueden entrar. Entonces, el tamaño del proyecto expresa la cantidad del producto o servicio por unidades de tiempo que podemos atender. Cuando vimos que en el análisis de mercado debíamos de atender 16 personas diarias, aparentemente nosotros pensamos que es muy pequeña la cantidad, o al contrario, dependiendo de lo que vayamos a producir, distribuir, o el servicio que vayamos a prestar, entonces debe haber un lugar cómodo para que allí accedan esos compradores. Por ejemplo, para el caso específico de refrescos, esto en el término de una empresa que produzca algún tipo de vía. Esto es para el caso de que fabriquen algo, ¿cierto? Aquí es vamos a colocar el de que se produzcan refrescos, ¿cierto? Entonces tenemos que mirar cuántos refrescos se producen en el minuto, en la hora, en el día, en el mes, en el año, que por ejemplo serían 336 botellas por minuto, o 14 cajas por minuto, o 840 cajas por hora, o 6.720 cajas al día, o 168.000 cajas al mes, o finalmente 2.016.000 cajas por año. Para nosotros deberemos atender a 5.760 personas que van a estar entrando y saliendo de nuestro lugar de ubicación de la empresa o del negocio. Entonces, una vez tenemos los factores que determinan el lugar, ahora vamos a ver los factores que determinan el tamaño de ese negocio. Entonces, hay que tener o trazar una relación entre el tamaño de la empresa y la demanda. ¿Cuánto necesitamos o a cuántas personas o qué cantidad de productos se van a vender al día? ¿Dónde van a estar las materias primas?
si es que las requerimos. Igual repito, si es una producción, pues obviamente van a tener materias primas. Si es una distribución, en donde vamos a tener los productos terminados. Y si es un servicio, en donde vamos a tener a los empleados que van a atender ese servicio. ¿Cuántos equipos necesitamos? La tecnología. Vamos a tener que trazar o que disponer lugares donde haya cableado para la situación del internet, de los propios teléfonos y, si se quiere, ahora se utilizan mucho los televisores para información y para entregar información. Todos estos factores, digamos que definitivamente nos llevan a conocer que ese tamaño de la empresa debe analizarse teniendo en cuenta la ubicación, el tipo de negocio, los empleados que van a estar al interior de la empresa, el tipo de servicio que vamos a prestar, la cantidad de materiales y materia prima que necesitamos, etcétera, etcétera. Resumiendo, ¿qué tipo de mercado vamos a atender? El dinero que tenemos para cancelar en un momento determinado el arriendo, los servicios públicos y todo este tipo de pagos que requieren de una caja bastante amplia de acuerdo con el negocio. ¿Qué tecnología vamos a utilizar? ¿Cómo vamos a disponer de esos insumos que requerimos? ¿En qué lugar va a estar? Y una parte que no habíamos comentado son las variables estacionales. Eso se refiere a los momentos en los cuales los negocios, las empresas, tienen más, digamos, más actividad. Si es un negocio, digamos, de comercio, de prendas de vestir, de negocios de electrodomésticos, de negocios, en fin, dependiendo del tipo de negocio que esté, hay momentos en los cuales tiene más movimiento el tipo de negocio. Por ejemplo, el Día de la Madre, los electrodomésticos y todas estas cosas que se acostumbran en un momento determinado. Los restaurantes, las ventas de el comercio de ropa y de cosas de estas se mueven muchísimo en el Día del Padre, en el Día de la Madre, y una época en la que todo el comercio se mueve es la época de diciembre, ¿cierto? Pero hay otros momentos donde los tipos de negocios cambian. Entre enero y febrero, las distribuidoras de papelerías y elementos de estudio se mueven y el resto del comercio parecería que está en receso. En términos, por ejemplo, de junio, en donde salen a vacaciones los muchachos, las partes de turismo, las partes de actividades recreacionales, todo esto también tiene un movimiento diferente al resto del año donde están estudiando y solo hay esa movilidad, en algunos casos, entre la casa y el lugar de estudio. Vamos a determinar para el caso, esto es solamente para el caso en que haya una planta o un negocio de producción. Entonces, si hay un negocio de producción, como tenemos que hablar en términos generales, porque tenemos que entregar la información como si en algún momento ustedes fuesen a crear una empresa de producción. Entonces, lo primero que se tiene que tener en ese caso específicamente es cuánto se va a producir diariamente,
que lo hicimos en el caso de la producción de gaseosa, de líquidos, ¿cierto? Entonces, identificar la capacidad de producción, las unidades de producción por año, qué tipo de inversión necesito. Entonces, este se aplica para todos. O sea, qué tanta inversión requiere mi empresa independientemente de que sea de manufactura, comercial o de servicios. Igual necesito una inversión, igual necesito contratar personas, igual necesito comprar mobiliario, igual necesito comprar equipos. Entonces, también debo tener en cuenta que hay que optimizar. No he iniciado la empresa, pero ya tengo que optimizar. Tampoco me puedo volver pues una persona que va a construir un proyecto pensando en una empresa, digamos, con una presentación, una imagen que iniciando no es necesaria. De pronto con el tiempo ya sea importante que comencemos a vender la imagen de la empresa. Entonces hay diferentes tipos de distribución de la empresa. Vamos a hablar ya. Salimos de la localización, del tamaño y ahora vamos a ver la distribución de la empresa o del negocio. Si es para distribuir bienes, o depende más bien de la distribución de bienes o servicios, igual de esa manera se va a distribuir ese lugar en donde nosotros vamos a estar allí. Entonces, lo más importante es qué se va a hacer en un proceso productivo y cuánta producción se requiere, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de ese tipo de negocios, hablamos de las instrucciones por proceso. Entonces, allí vamos a agrupar las personas y los equipos que realizan funciones similares en una sección. Pongamos, por ejemplo, un hospital. En un hospital, para darles la idea, encontramos un área de cardiología, un área de neumología, un área de servicios generales, un área de laboratorios, en fin, esa es digamos, la empresa, el negocio que más nos permite tener claro cómo se distribuyen dentro de una unidad de trabajo de acuerdo con la especialización. Entonces, si en la idea del hospital sabemos que hay cardiología, neumología, servicios generales, laboratorios, caja, en fin, en una empresa nos imaginamos dónde van a estar las diferentes dependencias que vamos a utilizar. Contaduría, área administrativa, la gerencia, servicios generales, etcétera, etcétera. Si lo vamos a hacer por producto, entonces, en este caso, también específicamente, vamos a ver si se requiere una producción alta, equipos, qué clase de equipos vamos a utilizar, y entonces los lugares en los que esté esa maquinaria van a ser totalmente diseñados de una manera técnica para que estén, digamos, totalmente alejados de la parte administrativa, ¿cierto? Y en donde no vayamos a, entre comillas, chocar en la movilidad entre los operarios y los administrativos. Entonces, si definitivamente es una distribución de algún producto, pues lo que tenemos que hacer es mirar que todo lo que sea necesario construir, distribuir, producir, deben tener su lugar
dentro de la unidad de trabajo o del negocio. Y aquí tenemos el ejemplo de un plano. Este es un ejemplo de un plano en donde, como les he comentado, va a estar la distribución. Ustedes van a tener que hacer un plano. Entonces, ya tenemos qué actividades van a comenzar a hacer ustedes. ¿Dónde lo van a localizar? ¿Por qué lo van a localizar de acuerdo con unos factores? ¿Cuál va a ser el tamaño de la empresa que está relacionado? Uno, con la cantidad de productos, de servicios que van a distribuir, que van a producir o que van a prestar. Dos, qué cantidad de personas van a trabajar al interior de esa empresa. Tres, de acuerdo también con el tipo de negocio o de empresa, quiénes van a entrar allá como clientes. De pronto no necesitamos que nadie vaya allí a la empresa, pero normalmente cuando uno tiene un negocio, alguien quiere conocer en dónde está ubicada su empresa, cómo es el lugar donde va a solicitar, por ejemplo, un producto, las condiciones de esa empresa, y entonces tenemos que brindarle toda esa información. Para este caso, 27 metros van a ser necesarios en este ejemplo y los vamos a distribuir, ¿cierto? Vamos a tener aquí una entrada principal, acá, digamos que aquí está la carrera 13 y aquí en esta parte, no, perdón, aquí está la calle 62, aquí al otro extremo está la calle 63, aquí arriba está la carrera 13 y aquí salimos hacia la carrera 12. Entonces, el acceso principal de esta área, ¿cierto? Donde aquí en este caso tenemos un local de ventas y una niña secretaria, tenemos unos asesores, tenemos al gerente, tenemos el departamento de producción, tenemos un lugar en donde se factura, tenemos como es una empresa también de producción, donde se hacen los diseños, departamento de recursos humanos, áreas de ensamble, en fin. Si ustedes miran, aquí está el parqueadero, aquí hay una distribución minuciosa que sumados todos nos van a dar 27 metros de 27 metros como el tamaño que requerimos para nuestra empresa. Ahora, aquí hay otro modelo, ustedes lo pueden hacer como quieran. Recuerden, no es un plano pues de alto relieve, no, es un plano que ustedes van a elaborar, que se puede hacer incluso en internet, en una hoja Excel, o si ustedes lo quieren hacer a mano y simplemente colocan la hoja en la presentación. Entonces, aquí también hay una distribución, mírenla acá. Entonces aquí podemos colocar un hall, aquí podemos tener, perdón, aquí podemos tener la gerencia, la secretaria, un equipo de asesores. Aquí hay otra entrada que nos va a dar a la sala de juntas, aquí donde están los baños, aquí donde está también un lugar en donde podemos distribuir de contaduría, en fin, aquí estoy improvisando, ¿cierto? Pero de esa manera ustedes van a diseñar su empresa. Bueno, antes de entrar al área de operaciones, ya es directamente con el trabajo, vamos a ir mirando hasta acá, para que no hayan dudas y después no me estén diciendo que no se habló, que no se explicó, que no sabía. Entonces, hasta ahí, tamaño, ubicación o localización y distribución. ¿Qué comentarios tienen Valentina, Diego, Caterín, Laura, Michelle?
Profe, yo sí tengo una pregunta. Claro que sí, Eh, Caterina. digamos que, o sea, tú sabes que el de nosotros es una empresa de servicios, no, digamos, no es un producto. En el tema de la distribución, ¿es cómo se van a ofrecer esos servicios en esos puntos? No, mira, es decir, si lo quieren ofrecer, tendrían un lugar. A ver, es que no tengo los planos acá pero después cuando volvamos a la presentación, te señalo cómo. Como es una empresa de servicios, con mayor razón ustedes deben de tener áreas para poder prestar ese servicio, ¿sí? Sí. Entonces, si es, por ejemplo, a ver, el de ustedes, ¿de qué tipo de servicio es? Perdóname. Ese es el motolavado en seco, profe. Exactamente. Entonces, en ese lugar va a ser bastante amplio. Voy a hablar simplemente pensando desde mi punto de vista, no el de ustedes, pero para dar un ejemplo. Va a ser un área de unos, qué sé yo, unos 50, 80 metros, ¿cierto? En un lugar donde va a estar el lavado, ¿cierto? Donde va a estar toda esa parte relacionada con su actividad. Digamos que esos 80 metros van a utilizar, por ejemplo, 40, la mitad va a ser destinada exclusivamente para atender a sus clientes. Entonces va a haber un diseño, ustedes me lo van a mostrar en el planito, donde están las motos, donde está, les contaba la vez pasada, eh, refiriéndome a su presentación y a su idea, que yo había visitado recientemente un lugar en donde en el segundo piso le hicieron una especie de segundo piso y allí había una cafetería para que las personas observaran cómo lavaban su auto o su moto y les atendían con un tinto y cosas de esas. Ustedes, por Ok. ejemplo, pueden diseñar algo muy similar eh, o simplemente un lugar en donde los clientes descansen, la mayoría ya lo tienen, en donde se sientan y casi siempre al frente hay un negocio. O sea, son ustedes los que van a diseñar ese lugar de servicio, pero también, como van a tener allí a sus funcionarios, a los propios personas que lavan los autos, ¿cierto? O las motos, hay que darles un lugar donde ellos se cambien, en donde ellos tengan sus elementos de trabajo, sus baldes, no sé, ustedes lo van señalando. Otro lugar, si quieren colocar ahí mismo una zona administrativa en donde esté, Profe, sí. lo que pasa es que no sé si recuerdas que te comentábamos que es a domicilio, ¿sí? Nosotros vamos a tener dos puntos en físico, pero no para servicios, sino van a ser las áreas administrativas. Entonces son solamente áreas administrativas. Yo me estaba imaginando que dentro de ese lugar está, bueno, pero ustedes tienen que tener ahí un lugar en donde van a guardar sus carros o no, o los Sí, van a profe, dejar claro. bueno, entonces allí van a, Pero van digamos a, que en ese punto no estarían como los clientes viendo lavado su moto o algo no, así, ¿no? O sea, solo es como el área administrativa. guardarlos. ¿En Y dónde los van a guardar los guardar? camiones ahí, ahí está el punto donde Exactamente, tenemos el espacio. exactamente. Y ahí también van a tener un lugar en donde van a atender a sus clientes o van a atender de pronto es que no necesariamente ustedes salen o ustedes salen a parquearse allí y esperar que les lleguen o cómo van a hacer para contactar a sus clientes. No, profe, ellos se va a realizar una aplicación donde la cita se hace con un día de anterioridad para generar los horarios de los camiones O sea, va a eh, ser, y, que, y que el otro día se trasladen a los puntos a las horas indicadas de la cita del cliente. ya en ningún momento ningún cliente va a llegar allá a pedirles información. Pues realmente digamos que los puntos, profe, es más como por el tema, digamos, de guardar los camiones y hacer el tema de la verificación, que no les falte cosas adentro, como más un tema de control para guardar los camiones. Entonces, Mantenimiento. exacto, en uno de los puntos O sea, tendríamos mantenimiento. comiencen a pensar, o sea, yo estoy inventando acá escuchándolas, dónde van a tener las personas que les lleven el control de sus cuentas, van a tener un gerente, van a tener una persona Persona de que les recursos dice, humanos. Ujú. Y una todo lo oficina de recursos administrativo va a ir humanos. en un solo punto. Y vamos a Exacto. tener dos puntos en Bogotá para el guardado de camiones. Exacto. Bueno, por eso, pero entonces, como se trata de un ejercicio, entonces Ujú. ustedes recuerden que cuando
cuando ustedes registren en Cámara de Comercio su negocio, ustedes tienen que especificar exactamente de qué se trata y una dirección de empresa. Hay una demanda por parte de un cliente porque durante el transcurso del lavado alguien golpeó la moto, le rompió una bombilla, y entonces salieron y se dieron cuenta fue posteriormente a quién le hacen el reclamo. Ah, no, que es que hay un QR donde ellos se van a quejar y no sé qué. La mayoría de la gente, ¿cierto? Si pone una demanda o alguna cosa, porque el daño fue muy alto. Entonces, ustedes deben estar registradas con un lugar al cual la persona y el propio Estado acceda para poder tener un lugar en donde encontrar a los propietarios de esa empresa. Entonces, yo les decía, no es solamente porque ustedes presten servicios en Internet que no requieren, porque uno lo puede hacer desde la casa, posiblemente, por ejemplo, ¿sí? Dedica un cuarto y desde ahí hace todo eso que ustedes me están contando. Pero ese para efectos de localización va a ser su lugar de trabajo. Pero tal como ustedes me están contando, ustedes van a tener un lugar donde guardar los carros, un lugar donde hacer el mantenimiento, un lugar donde alguien, digamos, dirija la empresa, un lugar donde, en fin, ustedes imagínense cómo va a ser la distribución de su empresa y colocar ahí, para efectos del ejercicio, el parqueadero y cosas de esas. ¿Sí es claro? Van a hacer en un plano la distribución de su empresa. Como si todo estuviera ahí centradito. Ok, sí, señor. Bueno. A ver, ¿quién más? A ver, Camilo, que lo veo tan pensativo y usted me está muy al pendiente con esta clase. ¿Qué Profe, yo tengo inquietudes una tiene? pregunta. O sea, toca hacer el plano de la empresa, ¿sí? Sí, Está en el plano. Listo, sí. profe. El plano distribuyendo las áreas. Recuerda que yo les hablaba del hospital donde uno se imagina, y es más, a la entrada está un lugar donde están los planos, o a veces tienen, es más bien una plantilla donde dice primer piso, segundo piso, tercer piso. En otros está la distribución, ¿cierto? Lado derecho está la zona de laboratorio, lado izquierdo, así tal cual. Ustedes lo hacen, pero para su empresa, independientemente de eso. Tengan en cuenta siempre, para el caso, por ejemplo, del lavado, pues allí, digamos, no va a estar el centro de atención de su empresa con los clientes, va a ser vía internet, pero habrá otros donde hay que tener en cuenta qué cantidad de personas van a entrar allí, o si ahí mismo queda el lugar donde los van a atender, cuántas personas pueden ingresar. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Recuerden también que haya facilidad de acceso, que haya también una cantidad de, una movilidad permanente de personas que simplemente los están observando. Uno muchas veces va caminando, claro, dependiendo del tipo de artículo, vuelvo y les digo, o del tipo de servicio, uno va caminando y no todo el mundo, recuerden esto, no todo el mundo accede a los servicios por internet, ¿sí? Porque no tienen tiempo, porque definitivamente no es su fuerte. Hay personas que, de verdad, créanme, lo estamos en pleno siglo XXI, pero existen personas que son reacias, sobre todo las personas de una determinada edad hacia adelante, ¿cierto? Que no utilizan el internet para nada, ni siquiera desde el punto de vista financiero. Entonces ahí, digamos, un poco se abre por la tecnología, pero se cierra por que hay personas que no gustan de ese tipo de, digamos, de tecnología. Hay personas que nunca utilizan los cajeros automáticos, jamás. Prefieren los pensionados, por ejemplo. Y cambio de tema para que más o menos ustedes se ubiquen. Los pensionados, por ejemplo. Ellos, ahí usted ve las filas impresionantes de pensionados reclamando su platica, arriesgándose a que los atraquen, arriesgándose a cuestiones de hambre, por las largas filas que
Yo le dije, pero ¿cómo es que estos señores ya de edad prefieren quedarse 4 y 5 horas allá que utilizar un cajero automático? No tienen ni idea de cómo entrar. Todavía, repito, en pleno siglo XXI, de cómo entrar a un cajero y teclear unos datos. Se mueren de la ira tener que hacer eso, se sienten inseguros. O sea, repito, para cierto tipo de negocios, ¿cierto? Y yo diría que casi todos, se debe contar con las dos poblaciones de clientes, los que les gusta y los que no les gusta el internet. O sea, si yo quiero la moto, lavar mi moto, pero nunca entro a internet, pero iba pasando y vi el aviso ahí, se lavan motos, puntos, yo no sé qué, haga su cita. En tal parte, yo no la vi en internet, la vi porque pasé por ese lugar y de pronto entro y pregunto, oiga, ¿ustedes qué es lo que venden? ¿Alguien lo va a atender o no? ¿Sí? Sí, Bueno, claro, profe. es que, o sea, uno tiene que ser previsivo. Ustedes como jóvenes tienen esa visión tecnológica, digital, amplia, pero repito, no todos tienen esa visión y no todos encuentran sus productos en el Internet. El ejemplo constante que yo les entrego a ustedes es cómo hay personas que no les gusta absolutamente comprar sus prendas de vestir o sus electrodomésticos o un producto por internet. De pronto lo miran para llevarse una referencia del precio, pero prefieren salir a comprar. El caso claro que demostró ese momento fue el de la pandemia, cuando abrieron los almacenes para que la gente fuera a comprar, no solo por las promociones, es que a la gente le gusta ir y mirar, ¿cierto? Observar que le vende un televisor de 60 pulgadas con internet, con Netflix, con... Sí, ahí lo dice, pero a mí me gusta ir allá y mirarlo y hablar con el vendedor. Entonces, todo eso tenemos que contemplar. Como estamos creando una empresa, vamos a tener una visión mucho más amplia, una visión divergente que nos permita mirar la totalidad, pero desde diferentes partes. Otras preguntas, por favor. Bueno, Profe, yo tengo una pregunta. sí, Michelle. Profe, este plano, ¿cuándo habría que entregarlo? Más o No, menos. esto ya es para el examen final. Ah, Todo esto que listo. estamos hablando a partir de hoy es para su examen final. Su examen final comprende el estudio técnico y el estudio financiero. Por eso les estoy diciendo, ojo que lo que yo voy diciendo acá, después no me digan que se les olvidó, que no estaba. Estoy siendo muy claro, muy preciso, muy detallado, así me demore, no me importa. A mí lo que me interesa es que ustedes reciban la información, que no le queden vacíos, que digan, ese profe mire lo que me dijo y yo cuándo lo habló. Entonces ya me pasó una primera vez con ustedes. No quiero que me vuelva a suceder. Entonces, Profe, sí, o sea que la nota del examen final es grupal. es grupal, pero Ok. la presentación es individual. O sea, lo mismo que hicimos ahora. Eh, se les va a calificar en grupo. Recuerden que tienen que enviarme todas las presentaciones, ¿no? Todas me las envían al correo, todas. Y a vuelta de correo le doy su calificación. En este caso, digamos que ustedes tienen 3 notas. Una que creo que ya les llegó a todos, que es la del ensayo. La segunda que entre hoy y mañana se las retorno también con la calificación de su taller de empresa. Y la tercera, que tan pronto ustedes me envíen su correo eh, en la mañana de mañana, me pongo a revisar una a una y mañana mismo tienen la nota de su presentación. ¿Listo? Esas Ok. son las 3 notas. Y la del parcial es la nota del segundo corte y es una sola. Y ustedes ya saben la nota. Ya pueden revisarla en su plataforma.
Si les salió 10, lo dividen por 2, o sea que sacaron 5. Si sacaron 8, lo dividen por 2, o sea que sacaron 4. Si sacaron 9.3, lo dividen por 2, que es más o menos 4.3. Lo dividen por 2 y esa es su nota. Entonces ya tienen la nota de su, ya el día, a más tardar, el día martes, pero por exagerado, ya tienen que tener sus notas de sus 2 cortes. Para que entremos al examen final, ya ustedes saben exactamente cómo están en cuestiones de notas. Profe, qué pena, otra pregunta. ¿Y los de criminalística que no hicimos en taller? Ay, verdad, pues gracias por recordarme. Entonces, ¿ustedes no hicieron el taller de el ensayo o cuál fue el que no hicieron? Es que usted le Mm, había dejado los de talento humano para Pero cuando el nosotros hicimos taller las que prácticas. hicimos, No me pero no es acuerdo. el taller que hicimos, Acuérdenme por porque ejemplo, fue lo de las ya a estas empresas, alturas que no me nos acuerdo. puso lo de las 3 empresas, de decir que si era comitivas SADS, cuánto regresaba el aporte, ¿no es ese taller al que se refiere? Ya me Ah, acordé. sí. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Bueno, ahorita termino y si alcanzamos, entonces me la hacen hoy mismo. Si alcanzamos, si nos queda tiempo. Y si no, nos ponemos de acuerdo, pero sería entre sábado y domingo que nos pongamos de acuerdo para que ustedes lo hagan y yo se lo envío al correo y les doy media hora, por ejemplo, y ustedes me regresan las respuestas, ¿cierto? Profe, pero Obviamente yo va. tengo una pregunta. Sí, Elena. Es que nosotros inicialmente hicimos un ensayo, ¿sí? Sí, un De ensayo. ese ensayo tenemos nota. Yo ya no se las he enviado a todos, creo que ya las envié. Sí, ya se las regresé. Los que me enviaron el correo, los que no, pues se quedan sin nota. Sí, Profe, no, una o sea, fue pregunta. grupal y espera. Dale, Elena, dale. Gracias, qué pena. Sí, profe, fue grupal, fue un ensayo. Después hiciste un segundo ensayo que también fue grupal, que fue el día que no estuvieron los compañeros de criminalística. Después hiciste el taller. Espérate. O sea, es que no sé entonces cuál es Ese la fue el nota de de. cuál ensayo. Ya. Creo que es uno de. Espérame un segundo. Creo que Ese es fue el del día de la tipo de primera empresa, práctica que de las tuvimos. micro y pequeñas Sí, empresas. el ensayo que ellos hicieron principalmente fue la importancia de la MIPYMES, de la aplicación real o la posibilidad de la creación de la empresa No, y cuál ha sido, a ese fue ver, el primer ensayo que nosotros no ¿no fue el de estuvimos. innovación? Sí, no. No, profe, el que ella acabó de decir fue el primero que hicimos, el primer ensayo que hicimos. Después hubo un segundo ensayo que fue cuando no estuvieron los de criminalística. El taller. Una cosa es el ensayo y otra cosa es el taller. O hay 2 ensayos. Es que fueron 2 ensayos, profe. Yo tengo todo en Fueron la. 2. Vea, por eso no me Profe, usted hizo preocupen. un taller con nosotros de criminalística que también nos hizo mandársela al correo, que fue como un Sí, repase todos. de la evaluación, que todos estuvimos. Por En eso, esa estuvimos todos. espéreme un segundo. Yo todo lo tengo, todo. Yo no he tocado el correo para nada. Lo que pasa es que como tengo 3 cursos, entonces yo hasta que no me siente exclusivamente a regresar los correos, a leerlos, calificar y retornarlos. Leerlo, calificar y retornarlo. O sea, hasta ese momento habrá correos que yo no he abierto. Entonces, por eso le digo yo que el martes, a más tardar, el día martes, tienen que tener sus 3 notas. Yo se las envío por grupo, con las calificaciones que haya necesidad. Entonces, el día martes, si alguien tiene alguna duda, ese día lo aclaramos. Absolutamente todo lo aclaramos. ¿Listo? Ok, profe. Todo. Ustedes antes de entrar al examen tienen que tener sus notas completas. Todos. ¿Sí? Los de criminalística, que no, 9 y 5 no. Vamos a hacer una cosa. A ver, pues yo ya tengo ahí otro taller con otros valores. ¿Cuántos son de criminalística? ¿Cuántos son de criminalística? Monitora. Ana, Somos 17. ¿de criminalística? No, olvídalo, 14. Olvídalo, Uy, no, 14, pero de todas 14. maneras son altos. Hagamos una cosa. Para los que no han presentado
el taller lo vamos a hacer ahorita. Son las 9:05 y los demás pues van a quedar libres, porque es que prefiero dejar esto claro y no que después se me presenten dificultades, que yo no puedo el sábado, que yo no puedo el domingo, y entonces se me arma una situación que no quiero que se me presenten dificultades. Entiéndanme que yo necesito que haya claridad en sus Profe, notas. pero Entonces, estoy vamos más a... cardíaca que embolatada. O sea, No, pero es mejor dejar claro de una vez, de verdad. sí, profe. Entonces, A es ver, mejor hacerlo ya, y si no, después resulta que no, que nos quedamos sin esa nota, que uno la pudieron presentar, que otros no la pudieron presentar. Entonces lo vamos a hacer hoy. es que bueno, profe, el taller del que tú dices ahorita que entonces se va a presentar, es que nosotros hicimos un taller, ¿recuerdas que tú nos enviaste que fue en la sesión 7 como una evaluación sobre lo de las empresas, que era comandita, que nos pusiste ahí un Eso taller, era un ¿te taller. acuerdas? Eso fue como un quiz, Ese es más un o taller menos. de cantidades, llamémoslo así. Que Ok, cuánto tienen que ese fue el recuperar. único, Ese es uno. El ese es el otro es el de único que las hemos hecho, MIPIMES. El otro es el de las MIPIMES. ¿Sí? que fue en los que no estuvieron los chicos de criminalística, ¿sí? Y en el, Que eso, y en el eso fue un taller de... ensayo, Nosotros profe. no estuvimos fue en lo del ensayo de las MIPIMES. Sí, En eso fue profe, lo que nos perdimos. es que Ah, o sea, ese no es se mi perdieron el punto, taller. profe. No, No se en el perdieron el taller sí taller. estuvimos, Ellos lo de el taller lo hicieron. Eso lo hicimos. Lo Que que el no taller hicimos fue fue... grupal. Ah, bueno, me El estaban taller asustando. el taller fue Ah, grupal. bueno. En el taller sí Es estuvieron que, todos. profe, lo que yo digo fue en lo único que ellos no estuvieron, fue en una clase en martes que tú dijiste, bueno, entonces los de recursos humanos hagan un ensayo, hicimos un ensayo, no recuerdo bien de qué, y era nuestro segundo ensayo. Eso es lo único que ellos no han presentado, creo yo, ¿sí? Que es lo único. Entonces, ¿Quién hay, pues dónde yo, sale Eso una fue el persona de martes criminal? 27, profe. Eso fue el martes exacto, profe. 27, Entonces que mi fue la punto primera es, práctica que tuvimos con el otro docente. Ya me exacto. acordé. Entonces mi punto es, profe, pues no quiero ser atrevida, ¿sí? Pero pues son las 3 notas, ¿no? Y en el primer ensayo estuvimos todos, entonces pues todos lo presentamos. No, bueno. La segunda nota sería lo del taller que hicimos, que se lo enviamos en el correo antes de las 10, y la tercera nota sería lo de la empresa, ¿no? Sí, por eso les decía, por eso me confundí. Dije, pero, bueno, a veces uno Lo que con pasa es que tantas ellos cosas. estaban preocupados, era pensando que ese día con ese ensayo ellos estaban perdiendo una nota, pero pues la No, podemos pasar por alto, no, profe. ¿cómo me nos ocurre que yo vaya a hacer eso? No. Y más sobre todo que hubo un acuerdo con el docente para que la presentaran. No. Entonces olvidémonos de ese día, profe. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ustedes después de esta asignatura que tienen, Los de recursos Eh, humanos tenemos derecho colectivo. no, los de criminalística, y los de nosotros tenemos criminalística. Práctica judicial. práctica judicial. Ah, a ver, ¿cómo hacemos? Bueno, terminemos, como ya no es tan complicado, ya no es tan complicado. Yo pensé que era que tenían pensé que tenían que hacer el taller, que ese sí es complicadito. Este es un trabajo en grupo, entonces los de criminalística, a ver qué hacemos. Les voy a dejar un trabajo para que me lo hagan ustedes como grupo, ¿cierto? Y me lo presenten, simplemente. Entonces no hay necesidad de interrumpir clase ni nada. Listo, ya sé. Entonces me den más bien es un ensayo. Si yo les dejo un ensayo, les doy un tiempo y me lo regresan al correo. Y no hay ningún problema. ¿Listos? Bueno, entonces vamos a continuar para no perder clase. Seguimos con la segunda parte de nuestro estudio técnico, que es el estudio operacional. El estudio operacional, como su nombre lo indica, se relaciona directamente con la actividad del servicio, del producto o de la distribución de su empresa, ¿cierto? Entonces, las empresas deben tener un área de operaciones donde crear el producto o donde prestar el servicio, que es lo que estábamos hablando con la situación del lavado de motos, ¿cierto? Que responda a las necesidades de los clientes de la manera más eficiente y menos costosa. Eso se hace a través de un plan de operaciones o un plan de producción que nos va a ayudar a determinar
qué recursos se requieren para las diferentes fases o de la producción o de la prestación del servicio. Entonces, ya tenemos el lugar, ya tenemos el tamaño y ya tenemos la distribución. Ahora, ¿qué vamos a hacer al interior de nuestra empresa? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, hay dos momentos que vamos a realizar al interior de nuestro negocio. Uno, la parte relacionada con los recursos humanos, que lo vamos a ver posteriormente, y otro es con la parte operacional, o sea, cómo presto mi servicio, cómo fabrico mi bien o cómo distribuyo mi bien. ¿Y qué requiero para ello? Requiero maquinaria, requiero útiles de oficina, requiero computadores, requiero una maquinaria especializada, etcétera, etcétera, etcétera. Y para ello, entonces, este plan de operaciones engloba todos los aspectos técnicos y organizativos. Entonces, allí deben quedar incluidos tanto las materias primas, hasta convertirlas en producto final, como la distribución del producto que se tiene o los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para llevar a cabo la actividad y los costos. Entonces, en esta parte también, por favor, muy claros, tienen que realizar un plan de operaciones en el que se incluyan los costos y el presupuesto necesario para producir, distribuir o prestar un servicio. Entonces, ¿qué es necesario para ello? ¿Cuánto voy a vender? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a vender 150 servicios de lavado de motos al mes. Entonces, necesito determinar cuánto jabón voy a gastar, cuánta agua voy a gastar, cuántos operarios voy a utilizar, cuántas, qué sé yo, a ver qué más puede, en fin, qué es lo que yo requiero para prestar ese servicio, ¿sí? No debo dejar que esos recursos, en este caso del lavado, se me vaya a agotar, sino que tengo que tener unos stock, unos inventarios. Debo saber económicamente y financieramente qué requiero para poder prestar mi servicio o distribuir mi producto. ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Cuánta platica necesito? ¿Sí? Y cuál va a ser el proceso para poder prestar ese servicio. ¿Cuál va a ser el proceso? Entonces, ejemplo, primero, entra el vehículo. Segundo, se alista el vehículo por parte del operador. Tercero, se realiza la actividad de lavado. Cuarto, se hace la actividad de limpieza o de secado. Sexto, se entrega al cliente y se recibe la cancelación del servicio. Ese es un proceso que tienen que presentar. Así van a prestar su servicio. Entonces, aquí, bueno, ya lo acabo de decir, se debe explicar en forma ordenada, clara y secuencial las distintas etapas a que son sometidos los insumos, en este caso de un producto final. Pero en el caso de los servicios, ustedes hacen un análisis de qué requieren, ¿cierto? Para prestar su servicio. ¿Qué es lo que necesitan? Jabón, cera, grasa, no sé, yo invento.
y ustedes lo tienen que relacionar. ¿Cuánto va a gastar? Sé que es muy difícil de decir, muy complicado, pero es un supuesto. Voy a gastar, ¿cuánto? Un cuarto de jabón. Voy a gastar 10 galones de agua. Voy a gastar, qué sé yo. Entonces, ustedes que tienen mucho más conocimiento, me dicen qué es lo que van a gastar en términos de insumos y cuánto tiempo se van a demorar. 1 hora, media hora, 40 minutos, o dependiendo del proceso o dependiendo del producto. Y esto es muy fácil. ¿Por qué razón? Porque ustedes van a hacer un flujo, un diagrama de procesos o un flujo de procesos. Y ya más o menos leí la idea. Cómo diseñar ese proceso de producción. Unos utilizan el diagrama de flujo, que es una herramienta utilizada para representar la secuencia e interacción de las actividades del proceso a través de símbolos gráficos. Ustedes ya en muchas ocasiones han visto aquí a mano izquierda el monito, ¿cierto? Aquí se inicia, aquí hay una operación, aquí hay una pregunta, si se cumplió, si no se cumplió, perdón, si no se cumplió, se regresa a la parte inicial, si se cumplió, continúa, hay otra pregunta, hay otra operación, aquí si no se cumplió, hay otro proceso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Eso ayuda a que entendamos a través de una descripción del proceso en forma visual qué es lo que van a hacer. Uno a veces lo explica, ¿sí? Pero para efectos de las personas que van a leer el proyecto necesitan saber qué es lo que van a hacer ustedes, ¿cierto? Entonces, como es una herramienta, eso le permite no solo a los que quieren saber qué es lo que van a hacer con el servicio o con su moto en este momento, sino cada funcionario, cada operario sabe qué es lo que tiene que hacer. Claro, esto es muy, digamos, muy académico, pero es cierto. Pues un muchacho operario que lava las motos pues no necesita un proceso de cómo se hace, pero para efectos de que algo suceda, él debería tener este proceso. Repito, es más académico, casi no existe, o pienso que no existe, en los lavados de carros y de motos, pero debería existir porque en el momento en que algo suceda y la persona, pues que yo no sabía, que no sé qué, por ejemplo, la revisión de la parte interna del vehículo, donde se debería hacer un inventario de lo que está, porque a veces se pierden las cosas. Usted no me dijo, yo simplemente entré, la ve y no sé qué, y vienen las dificultades. Pero si uno dentro del proceso tuviera un momento para hacer el inventario, recibir el carro, mire, estas son las condiciones en que yo lo recibo, no habría a veces problemas cuando uno va a reclamarlo y resulta que le falta un CD, una memoria, que eso sucede. Es que si yo dejé una memoria pegada y nada, no, yo no sabía, ahí viene la situación. Entonces, ¿para qué nos sirve esos diagramas? Para comprender el trabajo, ese proceso del trabajo, ¿cierto? Entonces, Profe, señora. qué pena interrumpirlo, es que yo veo como ahora sí ya se quitó, para tomarle foto. ¿Qué necesitas? Como una columnita, como algo que tapaba la mitad de la pantalla, pero ya se quitó, profe, gracias. Ah, sí, es que esto es por efectos del propio computador y de la propia presentación. Entonces, cuando yo cambio de página, normalmente sale una... Sale eso al principio, después se quita. Y claro, cuando yo retiro la mano, cuando quito, mire, si yo lo muevo acá, véalo, ahí ya yo. Cuando cojo el ratón, y si yo quito la mano del ratón,
al momento él solo desaparece. Entonces siempre que yo vean eso es porque yo tengo el ratón en la mano y que estoy mostrando algo de acá y entonces él desaparece. Pero eso es no sé, la aplicación o cómo se llamará eso. Bueno, en fin, Gracias, profe. hay mejor comprensión del trabajo, los pasos que se requieren, que era lo que yo les decía. Primero se recibe el vehículo, segundo se hace un inventario de lo que está en el vehículo, tercero se hace el alistamiento del agua y todo lo prepara. Es decir, un recorrido total de lo que se va a hacer. ¿Quién lo debería conocer? Si fuera uno organizado y fuera una empresa bien detallada, al señor de cuando le van a lavar su carro le dice, mire, esas son lo que se le va a hacer a su carro, venga para acá, este es el segundo paso, aquí le vamos a entregar, usted me entrega el vehículo a mí, en qué condiciones me lo entrega. Pues es que solamente lo voy a lavar. Recuerda que, por ejemplo, hay unos lavados que se hacen a presión y esa cosa rompe hasta lo que no tenga. Y me sucedió también, yo le nombré cuestiones de carácter personal. Hay unos seguros que cuando uno abre la puerta, hay unos seguros pegados abajo en el piso que mueven, yo no sabía en el vehículo, que controlan la electricidad para subir y bajar los vidrios. Y bueno, yo salí y cuando de un momento a otro no me volvió a servir subir el vidrio, el automático. Y pues yo ¿qué voy a asociar el lavado con la cuestión del vidrio? Tuve que llevarlo al electricista y entonces me va, vea, a usted le lavaron el carro, sí, vea, ahí le rompieron eso. Con la presión del agua rompieron un segurito que va en la parte de la puerta. Yo no lo sabía y me imagino que la mayoría de conductores ni siquiera sabemos eso, pero mire que si uno ya lo sabe, le dice, mire, tenga cuidado con esto acá. Y para eso, repito, están los pasos de entrega del vehículo. En fin, crea normas estándar. Todos deben de lavar los vehículos de la misma manera, ¿cierto? Todos deben de prestar el servicio de la misma manera. Entonces, para eso se hace el recorrido a través del proceso. Hay una secuencia y una interacción. Voy a utilizar acá. Entonces, aquí ustedes miran cómo hay una secuencia, hay un primero, un segundo, y se va analizando, describiendo aquí al lado. Esa es una forma, ¿no? Ahora les muestro otras. Y entonces lo que pasa aquí, me lo explica acá. Lo que pasa aquí, me lo explica acá. Aquí hay unos puntos. Y lo recorren acá. También sirve ¿para qué? Para encontrar fallas en el proceso. Cuando se termina de realizar el proceso, de escribirlo en un formato, entonces todo lo leemos, ay, mire, pero es que usted no escribió tal cosa, es que mire, aquí se puede mejorar. Eso sirve para encontrar fallas. También para información desde un punto de vista crítico. No, pero es que esto sobra acá. ¿Ustedes por qué colocan esto? Y eso da para una retroalimentación. Y también facilita la consulta en caso de dudas. Miren este otro. Aquí, incluso todo esto se consigue en el internet, ¿no? Entonces aquí es el inicio, aquí está la pregunta que les decía, aquí continúa, por ejemplo, inicia el proceso, pregunta, ¿se realizó el inventario del vehículo? Sí, continúa, si no, entonces pasa a otro que diga revisión del vehículo, en fin, y hacen todo el recorrido. No le coloco el ratón porque les aparece allá Entonces miren ese tipo de flujograma de proceso. Entonces viene la descripción de todo lo que ustedes están haciendo. Este es otro, ¿cierto? Para el caso de elaboración de jabones. Entonces, lo primero es que se escogen los insumos, luego llegan los insumos y la materia prima, luego se almacena, luego se inicia la elaboración del jabón, luego se lleva a
a cocinar, porque eso es a través de una cocina que se prepara eso, una primera cocción, se agregan los ingredientes, o una segunda cocción, se deja repasar la clorhexidina, luego se mezclan los ingredientes finales, se realiza el corte deseado de los jabones, se empacan los productos, se transportan y se distribuyen. Entonces, dense cuenta, todo está acá en un flujograma de procesos. Entonces, lo pueden hacer tal cual como este, lo pueden hacer de esta manera o lo pueden hacer de esta manera. La idea es que ustedes tengan ese proceso obligatorio para todos. Obligatorio el proceso de su producto, de su servicio, de su distribución de un producto. ¿Es claro, por favor? ¿Si es claro o no es claro? Sí, señor. Bueno. Sí, profe. Ahora venimos con los costos, ¿cierto? Bueno, este se me adelantó, pero se me atrasó más bien. Entonces, aquí viene maquinaria y equipo. En el evento de que ustedes necesiten comprar una maquinaria, necesiten adquirir unas herramientas o necesiten comprar unos insumos, deben tener claro, muy bien definido, qué es lo que necesitan, qué van a adquirir. En algunos casos puede ser una herramienta o una maquinaria muy ligera o al contrario muy pesada. Las herramientas, si van a producir un bien, ¿cierto? Los suministros que necesitan, sea para producir, sea para distribuir, sea para prestar el servicio, lápices, papelería, en fin. Y el inventario que siempre se requiere para mantener un stock de elementos que se requieran en el momento en el cual yo voy a realizar mi actividad. Entonces vamos a entrar con los costos y presupuestos. Esto esencialmente se refiere a cuánto me cuesta en dinero prestar el servicio del lavado, por ejemplo. Cuánto le pago al señor por lavarme el carro. Cuánto voy a consumir de agua, de luz, para la presión de la manguera. Cuánto me vale el alquiler del lugar o, en el caso del lavado, el pago del conductor. Cuánto me vale el mantenimiento del carro. Cuánto me cuesta llevar una contabilidad. Cuánto, en fin, todo esto está acá. No solamente tengo que hacer los costos, cuánto vale, sino cuál es mi presupuesto. Lo primero que uno, digamos, debe tener en cuenta para saber si es viable o no es viable es cuánto me cuesta ese proceso de prestar un servicio o de producir un bien. Entonces yo debo de calcular los costos. Y lo primero es, les dije al comenzar nuestra conversación, una lista de acciones y de tareas. ¿Qué voy a hacer? Entonces, como ustedes ven en el monachito, ven en el gráfico al lado una lista de lo que me cuesta hacer qué. ¿Me gusta hacer qué? Entonces, hago una lista de lo que voy a hacer. ¿Cuáles son las actividades que se van a realizar para llevar a cabo la operación del proyecto? Por ejemplo, ustedes no me lo dijeron, vamos a publicitarlo a través de internet. Tengo que tener un equipo. Tengo que tener una persona que me diseñe la aplicación.
debo tener los operarios que, en fin, ¿qué es lo que tengo que hacer? Contratar los operarios, buscar el lugar. Entonces, voy a ir analizando cada una de las acciones. Hago una estimación temporal de cuánto me cuesta, porque eso lo hago a mano alzada. Inicialmente lo hago a mano alzada. ¿Qué significa eso? Lavado, entonces yo le voy a cancelar operario por lavado 10.000 pesos. Y ya en la realidad, cuando usted haya terminado todo ese análisis, dice no, mejor 8 o mejor 12 o mejor 15. Pero inicialmente para hacer su presupuesto, usted coloca una cifra. ¿Cuánto cuesta? Recuerden que no solamente se le debe cancelar al operario o al trabajador un salario, sino unas prestaciones, ¿cierto? Entonces, se calcula dentro del salario cuánto puede costar esas prestaciones, ¿cierto? ¿Cuánto vale si yo tengo que contratar personas externas? ¿Cuánto me valen los materiales? ¿Lo voy a hacer acá o voy a utilizar una empresa que me colabore, un outsourcing, ¿cierto? Que haga parte del servicio. ¿Por qué? Porque yo puedo, mire, esto es una visión diferente. Yo puedo decir que voy a tener el lavado, pero que la parte del lavado a vapor o del transporte de los elementos para lavar, voy a contratar a una empresa que me preste ese servicio. Y yo simplemente le mando los operarios, en fin. Yo puedo analizar si puedo utilizar un outsourcing, ¿sí? En el caso de los servicios. O una maquila para que me terminen de hacer algo que para mí es muy costoso, pero que si contrato, pues esa otra persona o compañía me lo puede hacer. Siempre debo de tener un dinerito extra. Vigilar si se está siguiendo muy detalladamente el gasto. Se está gastando bien, se está gastando mal, hay fugas, ¿qué está pasando? Entonces, de una vez trazo una estrategia para monitorizar el consumo del presupuesto. Yo hago un seguimiento, yo miro permanentemente cuál es mi flujo, que, por ejemplo, hay personas que lo hacen diariamente. Salí con esta cantidad de dinero, realicé tantos servicios, compré tantas materiales, pagué, como creo, puedo estar equivocado, de pronto se paga por vehículo lavado. Hay algunos que lo contratan así por tiempo completo y entonces la ve o no la ve, se le paga. Eso también depende, lo vamos a ver al final, el tipo de contrato que yo haga. Y tenemos ejemplos ya de manera gráfica de si este es un restaurante, de ustedes se pueden dar cuenta cuánto camarón, cuánto langostino, cuánto cangrejo, cuántos condimentos, cuántos cereales. Entonces aquí lo voy detallando, la cantidad, el precio unitario, el precio por mes, el precio por año y el total, ¿cierto? Entonces, la mano de obra directa. Voy a contratar 7 cocineros, a cada uno le pago 1.200.000, durante un mes son 8.400.000, al año son 100.800.000. Los auxiliares son 7, le pago por mes 800, por cada uno 800, al mes son 5.600.000 y al año 67 millones. Los meseros, los auxiliares. Entonces, mire, aquí arriba está la materia prima. Luego sigue la mano de obra directa, los que intervienen directamente en la fabricación del bien o la prestación del servicio. Y tercero, los costos indirectos,
que son los servicios públicos, los arrendamientos, el mantenimiento, el total de costos indirectos. Si yo sumo los tres, ¿cierto? La materia prima, la mano de obra y los costos indirectos, los costos de producción para este caso y este ejemplo es de 571.185.600. Y aquí está todo lo que me cuesta prestar el servicio. Dense cuenta que aquí no aparece ni el gerente, ni los señores de contabilidad, ni los vendedores, nadie. Solamente los que intervienen en la producción del bien, que en este caso es un restaurante que prepara platos, y para preparar los platos de comida tenemos a los cocineros, a los auxiliares y a los meseros. Para el caso, por ejemplo, del procedimiento que estamos hablando arriba de la elaboración de jabones, aquí tenemos esa empresa de aseo que utiliza detergente, suavizante, hipoclorito, jabón líquido, alcohol, gel antibacterial, toallas para manos, papel higiénico, etcétera. Aquí le coloco la ciudad en donde voy a adquirir esos elementos, en qué unidad de medida. El detergente líquido lo compro por galón, el costo unitario es de 12.000. Voy a comprar 24 detergentes líquidos que me cuestan 288.000. Como compré 24, utilicé 10 y me quedan 14. Entonces, en mi inventario, al finalizar el año, debe quedar un inventario. Entonces, me quedaron 14 detergentes, me quedaron 12 suavizantes, me quedaron 3 hipoclorito, en fin. ¿Cuánto me costó? ¿A qué precio lo vendí? Bueno, este es el caso de los que producen los detergentes y todas estas cosas. Entonces, mírenlo acá, va cada uno con su correspondiente precio y su gasto. Los equipos. Entonces, aquí para la cocina volvemos. Yo les coloco diferentes ejemplos para que ustedes se vayan dando cuenta de todo lo que requieren. Juego de cocina, 789.000, como son 6, 4.734.000, cocina de 6 puestos, la freidora, el nevecón, el congelador, el procesador, un set de ollas, licuadoras, extractor de humo, microondas, y dejo un dinero para cualquier cosa que suceda. Entonces, miren acá, viene la cantidad que voy a utilizar y cuánto es el valor unitario para llegar al valor total. 150 millones de pesos. En este caso. Equipos de oficina. Están los escritorios, que son 5, a 100.000 pesos cada uno, son 500. Los computadores, los teléfonos, las impresoras, la dotación de oficina, la papelería, las sillas de la secretaria, el videobin, cuánto me da el almacenamiento. En total, para este caso, los equipos de oficina, para este ejemplo, 40 millones de pesos. Pueden ser muchísimo más. Y llegamos a el primer dato que necesito para mi informe financiero. ¿Cuánto me cuestan las muebles de oficina? ¿Cuánto me cuesta la maquinaria? ¿Cuánto me cuestan los vehículos? ¿Cuánto los equipos? ¿Cuánto los muebles? ¿Y cuánto los inventarios? Recuerda el stock que les decía yo allá, cableado, papelería, suministros, en total 490 millones de pesos. Me vale todos los activos de la empresa en términos de equipos e inventarios. Entonces aquí tenemos las oficinas, aquí tenemos una sala de atención, aquí tenemos el lugar donde depositamos, hay transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Para efectos, por favor, de lo que tienen que presentar en su estudio técnico,
en la parte relacionada con la operacionalización de su proceso, tenemos la ingeniería del proyecto, la localización física, ya hablamos de la localización. ¿Cuáles son los factores? Los factores son que estén en un buen lugar. ¿Por qué escogieron ese lugar? El tamaño, el área, un plano, ¿cierto? Entonces el tamaño responde a 350 metros, 200 metros, 80 metros, que corresponden a las áreas de operación y de funcionamiento, y las distribuyo en un plano. ¿Cuánto dinero necesito? ¿Cuántos recursos para hacer mi presupuesto? ¿En qué? En maquinaria y equipo. ¿Cuántos inventarios voy a tener? ¿Cuánta materia prima? ¿Cuántos materiales? Aquí están descritos todos los temas que ustedes van a tener que presentar. No me digan que se le olvidó, que no le dije, que, en fin. Bueno. Entonces, mis chinitos, queda ya lista su presentación del estudio técnico operacional. Nos falta el técnico organizacional. Eso lo vamos a ver el lunes. Entonces, el operacional comprende exclusivamente cómo van a realizar su actividad de prestación del servicio, producción de un bien, distribución de un bien. ¿Es claro, por favor? Preguntas. Señor. Preguntas. Momento no, profe. Bueno, confío en ustedes, no me van a sacar canas el día de la presentación. Este es su examen, mucho cuidado, ¿no? Nos faltan todavía 3 temas grandes: el organizacional, que es exclusivamente con recursos humanos y toda esa cuestión, y el financiero, en su parte de producción y en su parte de funcionamiento. Nada más. Bueno, entonces, para efectos de las personas de criminalística, entonces yo voy a mirar qué actividad les coloco. Ana, ¿dónde está? Aquí estoy, profe. ¿Cómo está, Ana? Usted va a ser Bien, mi persona, va a ser la persona que me va a ayudar con el ejercicio de los de criminalística. Entonces yo se lo envío a usted, Ana, el ejercicio, el taller. Y usted, por favor, se lo hace llegar. Yo les voy a dar les voy a dar unas horas o un tiempo para que lo distribuyan, para que lo hagan, perdón. Entonces lo hacen en grupo, sí. ¿No es el ensayo en vez del taller? Porque Eso, faltamos el por ensayo, sí, el ensayo. El ensayo. Entonces yo les digo, explique, ¿qué le digo yo? Para colocar un ejemplo, explique, o de una vez, escríbanlo todos, los de criminalística. Faltan un cuarto para las 10. A las 12 del día, pues ustedes entran a clase, no, mejor después de las 12. Después de las 12 le digo a Ana. Entonces, después de las 12, muy atentos a Ana. Yo le doy un horario a Ana, y él ya se lo entrega a ustedes. En el correo deben figurar esa hora de entrega, a partir del momento en que yo se lo entregue a Ana. ¿Listos? Para que ustedes me lo hagan llegar al correo. Ya estoy, quiero hacer plazo. No, yo les coloco ahí. Si Bueno, por ejemplo se lo coloco a las 12, entonces hasta la 12:45 tendrían plazo para entregarlo. ¿Listo? Yo les doy un plazo. Lo mismo que hice con sus compañeros. Ellos tuvieron 40-45 minutos para entregarlo. Entonces igual a ustedes pues no puedo decirles que menos. Bueno. Nos vemos entonces con Ana, nos vemos a las 12
Yo le Pero, escribo. ¿el tema nos lo das de una vez o me lo dices No, no, después no. de las 2? No, yo se lo digo después de las 12. Ok, listo, profe, Bueno, gracias. listo. Hasta luego. Buen Gracias, día para profe. todos. Gracias, Ah, profe. profe, Buen fin de gracias, semana. Bueno.